pues muy buenas noches. Estamos el día de hoy en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, un día más en esta conferencia virtual CNCD Radio. Y pues bueno, la noche del día de hoy el colegio se complace mucho porque se encuentra con nosotros el maestro Fernando Velázquez Martínez del Campo, un gran ortodoncista, que el día de hoy nos va a dar una conferencia con un tema muy interesante, de mucha actualidad y que seguramente nos va a tener muy entretenidos y muy interesados en el tema. Pues le damos la bienvenida al doctor Fernando y pues voy a permitir leer brevemente una pequeña síntesis curricular de toda esta carrera de vida académica del doctor Velázquez. El doctor tiene la licenciatura en odontología por la Universidad Autónoma Metropolitana. El doctor Velázquez es especialista en ortodoncia por la Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñanza y la Investigación. Asimismo, dentro de su práctica y de sus estudios, tiene la maestría en odontología, es egresado de la ULA Valle y pues tiene pues toda esta formación en su área de especialidad de la ortodoncia, ha hecho cursos, se ha formado en diferentes lugares. Uno de ellos se ha tomado el curso de microimplantes en Seúl, Corea, que también lo comentábamos, es con mucha experiencia seguramente para el doctor y que asimismo la comparte con otra de las formas del doctor Velázquez de transmitir todos estos conocimientos, que es la docencia. El doctor Fernando Velázquez es docente en la ULA Valle y en ULA Norte. Así es. Y pues tiene también su práctica privada en el área de ortodoncia. Y pues el día de hoy estamos muy contentos en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, doctor, de que nos comparta con esta experiencia de vida académica con el tema de su conferencia, el manejo de mini implantes en ortodoncia. Como lo comentábamos, es un tema de actualidad. El doctor va a dar toda una cátedra de este tema de microimplantes en ortodoncia y pues sea usted bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, doctora Nayeli. Muchas gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Pues bueno, para todos aquellos que nos hacen favor de vernos y de escucharnos, les comentamos que está en la página principal del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que es www.cncd.org.mx. En la página ustedes pueden ingresar para que se puedan registrar y que puedan obtener los créditos para el proceso de certificación. Y pues bueno, en la pantalla, en la parte superior derecha, ustedes van a poder también mandarnos mensajes si tienen algún comentario, alguna pregunta, que seguramente el doctor con mucho gusto nos la va a contestar al final. Pues bueno, todas son bienvenidas sus comentarios y pues bueno, le vamos a pedir de favor al doctor que pues pueda pasar para que empecemos con su conferencia. Le repito, manejo de mini implantes en ortodoncia. Pues bienvenido, doctor, al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Gracias. Muy bien, pues buenas noches a todo el público. Vamos a empezar. El tema va a ser implantes ortodónticos. Principalmente me voy a enfocar a lo básico. Me gusta mucho encaminar a la gente que empieza en este tema, que ya tiene algunos años. Probablemente ahorita esté de moda. Esto es parte del currículum que ya me hizo favor de leer la doctora Nayeli, así es que lo vamos a brincar. Entonces, los implantes que están de moda, lógicamente la palabra tiene su origen
etimológico en el latín que significa in, dentro o hacia adentro, y plantare, que es de la forma que sembraban los campesinos, sembrando con la planta del pie, hundiendo con la planta del pie en el suelo las semillas, ¿sí? De ahí el nombre. Ok, los tipos de implantes dentales que enfrentamos en la actualidad normalmente los odontólogos, ¿sí? Son los implantes protésicos, que en la literatura aparecen como implantes endóseos, y los microimplantes ortodónticos también aparecen de repente como mini tornillos, fijación ósea, TATS, que es una definición más moderna, la vamos a ver un poco más adelante. Y aquí vemos pues dos imágenes, ¿verdad? La de arriba, que corresponde a los implantes protésicos. Hay muchos tipos de implantes protésicos, y la de abajo, que corresponde a un mini tornillo o mini implante ortodóntico. También hay muchas marcas. Ok, las diferencias. Lógicamente, los implantes protésicos o endóseos han sido más ampliamente estudiados, están sometidos a mayores cargas, ¿sí? Van a sujetar uno o varios dientes que están ausentes, ¿sí? En este caso, la movilidad debida a la falta de la osteointegración sería un signo clarísimo de fracaso, ¿sí? Normalmente este tipo de implantes se colocan, como ustedes bien saben, en procesos alveolares edéntolos y pacientes generalmente mayores, ¿sí? Que no están siendo sometidos a un tratamiento ortodóntico. Los mini tornillos, por su lado, no necesariamente tienen que osteointegrarse. Ajá. Cuando se aplica carga excesiva pueden llegar a presentar movilidad severa y fracasar eventualmente. ¿Okay? Sin embargo, se pueden cargar de forma muy temprana, ¿sí? Y al final del tratamiento, su vida útil es normalmente corta, se van a retirar. Entonces, una osteointegración no es lo que estamos buscando realmente en el caso de los mini implantes. Muchos autores hablan de que cuando los mini implantes presentan un grado mínimo de movilidad pueden seguirse utilizando, ¿okay? Pero esta movilidad ligera puede ir aumentando conforme se vaya cargando o si el paciente no se limpia de forma adecuada. ¿Okay? Como son más chicos, se colocan entre las raíces o entre dos dientes en áreas palatinas, vestibular, en áreas retromolares. Entonces son bastante diferentes en ese aspecto a los implantes protésicos. En este caso tenemos un implante protésico desde el cual se están haciendo movimientos ortodónticos, en este caso muy específico. Se va a realizar la intrusión de este molar que se ha extruido seguramente por falta de antagonista, y vean ustedes en la diapositiva más chica cómo se ve toda una estructura que se ha elaborado para que quede en ese implante protésico y desde ahí se pueda someter a cargas el molar. Entonces esto es bastante laborioso, ¿no? Es difícil elaborar este tipo de aparatos. Otros de los primeros artículos que aparecieron hablaban de hacer movimientos dentales desde otros puntos de fijación, como pueden ser las mini placas de osteosíntesis, ¿sí? Que habitualmente se utilizan en cirugía ortognática y traumatológica, ¿sí? Maxilofacial. También pueden utilizarse como anclaje, ¿sí? Pero obviamente esto va a elevar costos y por el lado del paciente va a ser más incómodo porque va a exigir el levantamiento de un colgajo mucoperióstico, y estas mini placas deben fijarse con tornillos de osteosíntesis. Mínimo necesitarían 2 tornillos de osteosíntesis y toda la intervención quirúrgica que tomaría más tiempo y más agresión a la boca del paciente. Ok, pues en la actualidad, como estamos platicando hoy, hay dispositivos más versátiles, pequeños, baratos y que requieren de un menor trauma quirúrgico. En el caso de la diapositiva estamos viendo los que utilizamos específicamente en la Universidad Latinoamericana, que son los de la casa comercial Avent, que pertenece al grupo de Vimed. Muy bien. Desde el 96, desde los 90s, Corea fue el líder en este tipo de tornillos médicos, ¿sí? Y esto está publicado, no lo estamos inventando. En los artículos originales
aparecían este tipo de siglas. Ustedes bien saben que en la ciencia siempre se manejan siglas para hablar de un tema. Entonces, la más utilizada de las que están viendo en la diapositiva es la de la parte superior, que tiene dos definiciones. Una es Orthodontic Skeletal Anchorage System y la otra es Osseodyne Skeletal Anchorage System. La segunda también es muy utilizada, que es SAS, que en español realmente significa Sistema de Anclaje Esqueletal, ¿sí? La tercera seguramente es de doctores asiáticos. China también ya está muy metida en esto. Lomas, Lin Liu, MIA, Microimplant Anchorage, TOA, anclaje óseo temporal y Thomas. Ya esto vendrían siendo nombres comerciales, son de los primeros que salieron. En la actualidad existen muchísimas casas comerciales que los manejan. Lo más actual es hablar de TADS o en español DATS. Esto se refiere a dispositivos de anclaje temporal y pues para prueba puse una invitación a un congreso que tuvo lugar y ahí están utilizando las siglas de TAD. Esto ya tiene un tiempo, fue en 2010. Y bueno, hubo unos autores, aquí están al pie de página como referencia bibliográfica, que se aventuraron a clasificar para diferenciar entre mini tornillos y micro tornillos, clasificando los mini tornillos como aquellos que tienen un diámetro mayor a los 1.5 milímetros de diámetro, y en el caso de los micro tornillos, los que tienen un diámetro de 1.2 milímetros o menos. Entonces siempre les digo a mis alumnos que los microimplantes que tengan 1.3 y 1.4 ya quedaron en el limbo. En la ULA utilizamos específicamente los que les mencioné y tienen un diámetro de 1.6 milímetros. Ok, pues vamos a hablar ahorita de unos microimplantes que son de Yale Medical Corporation de Corea del Sur, ¿sí? Que eran de aleación de titanio vanadio y clasificaban ellos la forma de estos tornillos que constaba de 4 componentes que vienen siendo la cabeza, el cuello, la plataforma y el cuerpo. La cabeza hexagonal con una hendidura en cruz, calibre .021 por .025 para sujetar arcos. En el área del cuello también tiene perforaciones para sujetar ligaduras metálicas. La superficie suave de la plataforma mejora la cicatrización periimplántica. Siempre la parte que va a quedar en contacto con la mucosa idealmente debe ser una parte lisa. He ahí la dificultad, porque no sabemos el grosor exacto que va a tener la mucosa. Ojalá tuviéramos microimplantes con diferentes medidas de la parte lisa, pero normalmente funciona aunque quede en la zona de cuerdas, pero hay que tener un poco de cuidado con eso. Ok, la plataforma en un principio se creía que iba a ser una maravilla para evitar la proyección del mini implante hacia los tejidos blandos, pero en realidad tiene desventajas y las vamos a ver un poquito más adelante, sobre todo cuando estas plataformas son muy amplias, ¿sí? Y hay algunos microimplantes cuyo manejo se lleva a cabo haciendo una perforación piloto, que normalmente debe ser de un diámetro menor al diámetro del mini implante, y eso sirve como una guía para introducir el mini implante, pero en la actualidad trabajamos los que se conocen como autoperforantes, autorroscantes. Esos son más cómodos y nos ahorran la necesidad de hacer esta perforación. Sobre todo, al principio los recomendaban mucho en el hueso mandibular porque es más compacto, pero en la actualidad los autoperforantes, autorroscantes penetran perfectamente la mandíbula. Lo único que tenemos que aumentar es el torque de introducción, que eso significa sencillamente aumentar la fuerza. Muy bien, en el caso específico de estos tornillos de Yale Corporation, ellos utilizaban unas angulaciones en base a los tornillos ortopédicos de osteosíntesis, ¿sí? En cuyo caso la angulación inferior era de 130 grados y la superior de 105 para permitir la aerodinámica para que penetre y que fuera un poco más difícil desalojarlo. Entonces, estos tornillos específicos que manejaba esta casa tenían diámetros de 1.4, 1.6 y 2 milímetros
y longitudes de 6, 8 y 10. Como les decía, en la actualidad hay muchas casas comerciales que manejan diferentes diámetros y diferentes longitudes. Muy bien. Bueno, aquí tenemos la imagen que les comentaba. Entonces, para señalizar, ok, se alcanza a ver el ángulo más abierto, es el ángulo que permite la penetración del mini implante, y el ángulo más cerrado es el ángulo que evite la proyección hacia afuera del mini implante una vez que ha penetrado los tejidos del organismo. La plataforma es ese pequeño platito que ven abajito de la cabeza. Entonces, esa plataforma está muy bonita. En el caso de este mini implante muy específico es casi el tamaño de la cabeza, pero hay algunos mini implantes que presentan una plataforma aún más grande que la cabeza. Entonces, eso puede ser una desventaja al momento de colocar el mini implante con una cierta angulación sobre el proceso alveolar, porque la zona más inferior, esta zona, por ejemplo, vamos a suponer que el proceso alveolar tuviera la forma que estoy siguiendo con el mouse, aquí con el cursor, ¿sí? En esta parte de aquí estaría provocando isquemia y en esta parte de acá estaría un poco separado, y eso podría ser un factor que atrapara placa dentobacteriana. Aquí está la angulación que les decía yo. Esto evita la proyección hacia afuera, y esta angulación más abierta facilita la penetración. Ok. Y bueno, en este caso muy específico, las hendiduras en cruz para hacer sujeciones cuando se hacen movimientos de palanca o cantilever. En este caso, perfectamente sujeto por ligadura de alambre. En este caso se ven las perforaciones. No es muy clara este esquema porque es una copia fotostática de un artículo, pero esto tiene 4 perforaciones, en realidad son 2, como si fuera una llave de cruz para cambiar los birlos de un carro. Muy bien. Entonces, estos son los que utilizamos específicamente en la ULA, los de Devimed, ¿sí? Esto es algo muy importante, que no vienen estériles. No vienen estériles los microimplantes, y entonces a veces los alumnos los sacan del envoltorio, que es muy bonito, y ya los quieren poner directamente en la boca, y al decir que no vienen estériles, estamos pensando que tenemos que meterlos al autoclave antes de poderlos colocar en la boca. Muy bien, aquí hay diferentes formas. Esta forma en especial a mí no me gusta mucho porque no es fácil amarrar ligaduras desde aquí. Este microimplante sería muy bueno para sujetar cadenas elásticas o resortes, pero colocar algún aditamento tipo cantilever no sería muy factible. Cuando los mini implantes tienen una cabeza con solamente una hendidura, como si habláramos en términos de un desarmador plano, estas dos porciones se pueden distorsionar, se pueden aproximar o se pueden alejar. Es un poquito inestable este tipo de mini implantes. Esta forma es la que más me gusta, ¿sí? Aquí estamos viendo más claramente la perforación que les comentaba yo y las hendiduras. Estos son mucho más versátiles. Ok, entonces, como todos sabemos, la demanda de este tipo de aditamentos ha ido en aumento. Como bien decía la doctora, es una moda en la actualidad, pero en realidad no es tanto una moda, sino que mucha gente no los ha utilizado y probablemente tiene la inquietud de empezarlos a utilizar en este momento. Entonces, al principio los ortodoncistas tenían mucho pánico de colocar ellos mismos los microimplantes. Hubo un congreso en Asia en donde el doctor Yuan y Yuan Wu enfatizaron la importancia de que los ortodoncistas fueran los mismos que colocaran sus mini implantes. Esto parece tonto, pero los ortodoncistas en un momento dado dejamos de trabajar con los pacientes como lo hacen los demás dentistas. Nosotros empezamos a trabajar del esmalte hacia afuera y curiosamente nos da pánico, ya ni siquiera a veces hacemos las extracciones, ya las canalizamos todas. Entonces estamos acostumbrados a trabajar desde el esmalte hacia afuera, y algo que implique otra vez trabajar con hueso, con mucosa, probablemente implica un reto. Yo sé que no todos los ortodoncistas colocan sus microimplantes, todos los alumnos
toman la clase, los cursos, la práctica, pero incluso muchos de ellos no los van a acabar colocando. Entonces, en la actualidad ya soy más flexible, ya no les exijo tanto, pero lo ideal es que el mismo ortodoncista los coloque y que perdamos ese miedo. Bueno, entonces, como les decía, ya no es tan necesario que sean largos, que sean anchos y que se osteointegren en un momento dado. Vamos a ver la clasificación del Dr. Peck. Él divide el uso de los microimplantes en 4 tipos. El tipo 1 sería para movimiento dental anteroposterior. El tipo 2 es para movimiento vertical. El tipo 3 para movimiento dental transverso. Y el tipo 4 está compuesto de otros usos. Aquí está la misma clasificación del Dr. Peck, pero con una triada de Keyes, en donde el factor 4, el tipo 4, son otros usos, ¿sí? Como la triada de Keyes de la caries. Muy bien. El tipo 1 es el más utilizado indiscutiblemente, son los que se utilizan para movimiento dental anteroposterior, y esto involucra lo que es el anclaje absoluto, la retracción de la dentición completa, que esto tiene limitaciones, el distalamiento de molares y la pérdida de anclaje. Este tipo de uso de mini implantes es el más abundante, el más común. Y aquí estamos viendo esta diapositiva que lo constata. El anclaje absoluto es el más comúnmente utilizado. Este esquema me gusta mucho, apareció en la revista Dentista y Paciente, pero hablando de anclaje no hay nada más claro que un ancla ahí con cuerda de tornillo. Aquí estamos viendo un ejemplo de anclaje absoluto con una mecánica de deslizamiento y toda la retracción se está llevando a cabo desde el microimplante, la retracción del segmento anterior. Esto es de artículo y es un caso del Dr. Peck también. Aquí tenemos otro caso similar, nada más que es con ortodoncia lingual. Podemos ver aquí el anclaje y desde ahí se está haciendo la retracción del segmento anterior. Muy bien, el tipo 2 es la retracción de la dentición completa, ¿sí? Y habla de la dentición superior completa puede ser retraída desde un solo mini tornillo en la mitad del paladar, en el área alveolar, lingual o área pterigoidea. Y la otra opción es la dentición inferior puede retraerse con tornillos retromolares. Esto estaba muy de moda en esa época, pero en la actualidad han habido muchas discusiones entre si poner exactamente el implante cuando se trabaja en el paladar, en la línea media, exactamente en lo que viene siendo la fisura o al lado. Han habido muchos investigadores que han encontrado cada quien sus hallazgos propios. Muy bien, en este caso estamos viendo una retracción de la dentición desde un tornillo que está oculto, esto está por debajo de la mucosa. En este tipo de intervención conviene más un tornillo de tipo osteosíntesis más que un mini implante por el hecho de que queda cubierto por mucosa y las cabezas de los mini implantes pueden provocar inflamación, sobre todo dependiendo del volumen de las mismas. Aquí estamos viendo la misma mecánica con ortodoncia lingual, también casos del Dr. Peck publicados. Este tornillo sí está expuesto en la zona retromolar y estamos viendo una retracción que en este caso específico fue de forma bilateral. Claro, tiene sus limitaciones, no se va a poder retraer tantísimo. El distalamiento molar, hay varios casos, por ejemplo, la combinación con un péndulo después de haber instalado dientes anteriores, y también se pueden retraer con mini tornillos sin movimiento mesial de los molares. Aquí tenemos un ejemplo de un aparato bastante sencillo de elaborar y que a final de cuentas no va a ser muy costoso. Tenemos lo que vendría siendo como un arco lingual, pero en arcada superior, ¿sí? Vemos que los caninos no tienen espacio. Sin embargo, se ha conseguido distalar los molares con un resorte abierto y los microimplantes están reforzando el anclaje de ese arco lingual anterior, ¿sí? Que va de 4 a 4 para evitar la proclinación y proyección hacia vestibular de estos dientes anteriores. Y el segundo premolar se ha ido distalando en cuerpo siguiendo al 6 por las fibras transeptales. Este tipo de
distalador es bastante económico y pues es una muy buena idea. Vamos a hablar de lo contrario, lo que es la pérdida de anclaje, se refiere a dientes posteriores, traerlos hacia adelante. En este caso, diariamente encontramos la necesidad de quemar anclaje, como lo mencionan en la literatura. Ellos textualmente mencionan siempre la palabra burn anchorage, que significa quemar anclaje, que es perder anclaje. Y es un típico ejemplo sería la ausencia congénita de dientes. En este caso tenemos también otro paciente, el Dr. Peck, en donde existía una ausencia congénita del segundo premolar y se ha perdido anclaje de este molar con 2 mini implantes, con un aditamento que está colocado por distal para que la pérdida de anclaje sea más en cuerpo, y simultáneamente se está ayudando con cadena elástica por lingual. Aquí está la radiografía ya después de haber llevado el molar hacia mesial. Vemos en la radiografía cómo da la impresión de que el gancho está colocado en la zona mesial, pero en realidad está en la zona distal. Ok, el tipo 3 son la aplicación de mini tornillos para movimiento dental vertical. Este punto es muy interesante, ¿sí? Para el Dr. Peck era algo muy importante y él enfatizaba muchísimo lo que era el control vertical y consigue resultados bastante dramáticos. Aquí vamos a ver un caso en donde puede evitar una cirugía. Este caso apareció publicado en el American Journal de Ortodoncia y hay muchos artículos que han aparecido sin el uso de los microimplantes, pero hablan de utilizar el high pull headgear y el chin cap vertical. Sin embargo, los resultados nunca son satisfactorios. Este es el caso que les mencionaba, es un caso bastante interesante en donde una protrusión severa, ¿sí?, vía alveolar con exceso vertical y mentón retrusivo. Se intruyeron los molares como una mejor opción y se extrajeron los segundos premolares, y los molares se intruyeron con anclaje de microtornillo en el paladar. Después del tratamiento, la apariencia facial mejoró muchísimo. Este cambio se dio gracias a una rotación en sentido contrario a las manecillas de reloj. Ok, a este fenómeno lo llama el Dr. Peck impactación lenta. Muy bien, la cantidad de intrusión que lograron después en las superimposiciones fue de 6 milímetros en los posteriores y de 4 milímetros en la zona anterior. Y aquí está el caso en donde vemos las superimposiciones y el caso de la paciente con poco mentón, y en donde hubo una rotación contraria al uso horario de la mandíbula por la intrusión de los molares superiores. Un caso muy interesante. Hubo una época en donde aparecían muchos artículos publicados sobre intrusión, pero ya no tienden a publicar tanto porque ¿qué pasó después? Probablemente muchos casos recidivaron, entonces ya no publican las toneladas de artículos que se publicaban en un momento dado. Muy bien, la mordida abierta, otra forma de corregirla pues es lo mismo, intruyendo molares, ¿sí? Al momento del cierre de bisagra, normalmente los que tocan son los molares, ¿sí? Durante este movimiento de bisagra. Aquí estamos viendo el tornillo del cual hablábamos, colocado en la zona media. Ellos tienen pacientes que presentan con más frecuencia el torus palatino, y esta es una característica anatómica que facilita bastante la colocación de los microimplantes. Vemos un dispositivo tipo TPA con unos hooks soldados desde los cuales se está haciendo fuerza intrusiva de forma bilateral hacia el mini implante que está firmemente sujeto a un hermoso torus palatino. Muy bien, entonces él clasifica la intrusión molar en 4 tipos, que van a ser la superior, la inferior, la doble intrusión molar y la intrusión molar asimétrica, que lógicamente esa se pensaría en caso de
planos oclusales canteados. Ok, la aplicación de mini tornillos para movimiento dental transverso. Cuando existen problemas de mordidas cruzadas unilaterales con Ws de níquel titanio, se pueden fijar el extremo que no requiere expansión con mini implantes y dejar la libertad a la W de níquel titanio para que expanda y ejerza su fuerza sobre los dientes del lado en donde están cruzados. Y bueno, la desviación de la línea media puede ser corregida también utilizando mini tornillos individuales en la zona posterior contraria, por ejemplo, superior derecha, inferior izquierda. Ok, el punto 4, que es la aplicación de mini tornillos para otros propósitos, habla específicamente de utilizar mini implantes para fijación intermaxilar en casos de pacientes con ortodoncia lingual, que estoy seguro que no va a ser el caso de la mayoría de nosotros. Bueno, los mini implantes siempre se han mencionado como recursos confiables para un anclaje estacionario. Sin embargo, a pesar de que se han introducido como una solución prometedora para este problema, los resultados no siempre son consistentes. Y eso está publicado. ¿A qué se debe esto? A que se pueden aflojar, pueden presentar movilidad e incluso migrar. En un principio, mi gran preocupación era la osteointegración. ¿Por qué no podríamos incrementar la osteointegración? En el 77, Brånemark definió la osteointegración como el contacto directo entre hueso y tejido óseo a nivel del microscopio de luz, entre tejido óseo, y el implante a nivel del microscopio de luz. Hoy, cuando se habla de osteointegración, se habla de hueso creciendo a través del metal, y para eso puse estas imágenes que los protecistas las conocen mejor que nosotros, pero hay microimplantes, hay implantes protésicos que se tratan con diferentes ácidos para crear superficies rugosas y que haya más osteointegración, ¿sí? O en el caso de este implante protésico, ven este saque que tiene aquí para que se forme hueso en este ángulo. Incluso algunos microimplantes que he estado viendo más nuevos también ya presentan este tipo de cortes o saques para crear un poquito de formación de hueso ahí. Y en casos más extremos vemos implantes que tienen perforaciones para que crezca hueso a través de ellos. Bueno, los microimplantes van a ser removidos una vez completada su fase útil, por lo tanto una osteointegración total pues se habla de que está contraindicada. Yo no pienso que esté contraindicada, pero tampoco es lo que estamos buscando. Algunos estudios muestran que el número de días desde la implantación a la aplicación de la fuerza no están asociados con la estabilidad del implante y recomiendan carga inmediata, ¿sí? Esta carga inmediata, en el caso de los microimplantes, se debe o se atribuye a la interdigitación mecánica exitosa entre hueso e implante. ¿Qué significa eso? Que las cuerdas del implante están teniendo contacto y están embebidas de cierta forma en el tejido óseo. Entonces eso es lo que le da lo que algunos autores llaman estabilidad primaria. No todos definen eso como estabilidad primaria. Aquí tenemos diferentes autores que están hablando del tema. Y en el caso de osteointegración, Omae y Deguchi encontraron en estudios animales, en el caso de TADS, una osteointegración del 25 y hasta el 40%, pero esa osteointegración se debe al tiempo. En el caso de esta diapositiva están viendo lo que fue mi trabajo de maestría. Esto es una tibia de conejo Nueva Zelanda, la epífisis de la tibia, y la perforación que se ve aquí es la zona en donde estaba el microimplante colocado. Como les decía, los microimplantes que utilizamos son de 1.6 milímetros de diámetro, y aquí tenemos una gráfica que demuestra que esta línea equivale a 2 milímetros, lo cual parece corresponder perfectamente con los 1.6 de diámetro del microimplante. Entonces, vemos unas zonas, estas zonas verde claro, es fibrosis perimplántica, ¿sí? Todo lo que se alcanza a ver alrededor es médula ósea, y estas zonas ya oscuras son calcificación, lo cual sugiere que se está osteointegrando el implante. Todo depende del tiempo que el implante dure en el tejido vivo. ¿Ok?
Este tipo de imágenes microscópicas, laminillas, son muy interesantes porque la fijación es totalmente diferente a lo tradicional del método de Ramón y Cajal, en donde el tejido blando se mete en cubos de cera. Primero se deshidrata con alcoholes graduales ascendentes, descendentes. Ustedes se acuerdan mejor de esa técnica que yo. Después se hacen cortes con un aparato que se llama Stockinet, y esos cortes muy delgaditos se colocan en una laminilla y se le coloca el cubreobjetos. En el caso del tejido óseo, es un tejido duro, se procesa sin descalcificar y se procesa en polímeros, que es a lo que estamos acostumbradísimos los ortodoncistas, los acrílicos transparentes. Muy bien. Cuando se habla de éxito, hay muchos factores desconocidos que pudieran afectar el éxito clínico de los mini y microtornillos. ¿Sí? Muchos de los alumnos siempre hablan de cuando fracasa un implante, de que el paciente lo rechaza. Los mini implantes no son rechazados. Se habla de rechazo cuando estamos hablando de un trasplante de algún órgano. En ese caso, sí, el sistema inmune del receptor puede rechazar al tejido trasplantado, pero en el caso de los microimplantes se habla sencillamente de una falla o de un fracaso. Bueno, aquí tenemos un estudio muy bonito que efectuaron un grupo también de Corea, en donde estudiaron muchas variables clínicas que podían afectar el éxito de los microimplantes. Y entre estas variables clínicas hablaban de los mismos factores del microimplante, hablaban del tipo, el diámetro, la longitud. Otras variables eran los factores locales del huésped, como la posición ocluso-gingival, ¿sí?, la altura a la que estaba colocado. Los factores de manejo ahorita los vamos a ver desarrollados, y los factores generales del huésped, como la edad, el sexo, la movilidad del maxilar. Este es un punto muy interesante que a mí nunca se me hubiera ocurrido pensarlo, pero ellos pensaban que la mandíbula, por ser el mecanismo que hace apertura y cierre en el aparato estomatognático, pudiera estar más expuesto a fracasos. Fue una variable que ellos teorizaron y me parece muy interesante. El lado de la colocación, eso es muy interesante también, y la inflamación. Los factores de manejo, el ángulo de la colocación. Hay cantidad de artículos que hablan de qué angulación deben llevar los microimplantes. El onset, esto se refiere al inicio, y el método de la aplicación de la fuerza o carga excesiva. La extensión de la ligadura de alambre, la exposición de la cabeza del tornillo, y el cuidado pobre en casa, que lo dividen a su vez en higiene oral e inflamación o infección. Todo esto sigue siendo la clasificación de este mismo grupo de Corea, ¿sí? Los factores del huésped pensaron en variables como osteoporosis, diabetes no controlada, fumar y hábitos parafuncionales. Este tipo de hábitos sí se han mencionado en varios artículos. Porcentaje de fracasos, en el caso de ellos mismos, ellos hablaban de un éxito entre el 80 y el 93.6% de éxito, ¿sí? Hay otros artículos que hablan de un 25, un 30% de fracasos, que es muy alto. Obviamente esto es en el 2004. Al principio se hablaba mucho de tasas de fracaso más altas. En la actualidad todo el mundo tiende a perfeccionar. Muy bien. La inflamación puede dañar al hueso alrededor del cuello de los implantes, ¿sí? Y con daño progresivo, el hueso cortical, los implantes pueden peligrar. Peligrar es que los puede perder el paciente. No, nada más grave que eso. Para asegurar el éxito es importante prevenir la inflamación alrededor de los implantes. En ese estudio específico, este grupo de Corea, ¿sí?, no fue una variable que afectara al éxito la higiene, curiosamente, pero la inflamación alrededor de los implantes sí. La inflamación local se puede exagerar no solo por la higiene oral, sino también por el tejido blando no queratinizado que se forma débil, que se forma alrededor del cuello de los implantes. Es un tejido blando no queratinizado débil. Un estudio reciente mostró que la mucosa no queratinizada es un factor de riesgo para los mini tornillos. Aquí podemos ver esa mucosa no queratinizada. En este caso estamos viendo lo que es la solución clínica. Cuando un microimplante fracasa, normalmente presentan movilidad, se pueden retirar
y colocar en otro lugar. Cuando ya presentan movilidad, seguramente ya hay penetración de saliva, de placa dentobacteriana, entonces conviene esterilizar el microimplante o colocar otro, ¿ok? Pero esto obviamente eleva costos. Si es para el mismo paciente, lo ideal sería esterilizarlo y colocarlo probablemente en una cita posterior, o si el paciente tiene tiempo, a que espere el proceso de el autoclave, ¿sí? Normalmente cuando un implante fracasa, un microimplante ortodóntico, presenta movilidad, entonces son muy sencillos de retirar y normalmente no presentan ninguna sintomatología dolorosa. ¿Ok? Aquí estamos viendo otro caso en donde se ve, aquí está perfectamente señalizado con esta flecha, un implante mal colocado y se vuelve a colocar en una zona más superior, en donde seguramente estará mejor rodeado de tejido óseo. Ok, entonces yo sé que muchos no han colocado todavía microimplantes, tienen grandes temores. Este fue el primer microimplante que yo puse, doctores, entonces como se pueden dar cuenta, no le atiné el hueso, pero ni de foul. Entonces seguramente pueden tener algún error, pero afortunadamente los errores aquí no son tan graves, se puede resolver prácticamente al momento y la práctica hace al maestro. Ok. Recientemente he estado metiéndome un poco en este tema de las diferencias entre acero inoxidable y titanio, y todo lo que va a aparecer aquí, que es de la bibliografía lógicamente, va a aparecer que estoy tendiendo a inclinarme a los de acero inoxidable, pero en la actualidad lo que está pasando principalmente por el hecho de los costos son un poco más económicos. En este caso, estos investigadores franceses descubrieron que ambos sistemas tenían respuestas similares de porcentaje de supervivencia. En el caso de ellos, el acero inoxidable presentó un 87.5% y el titanio 81.3%, que son muy similares, pero sin embargo está ganando el acero inoxidable. ¿Okay? No encontraron diferencias significativas en el contacto del hueso del implante, sin embargo, el inicio de una formación del hueso en contacto con el implante se obtuvo después de 4 semanas con los dispositivos de acero inoxidable, ¿sí? Esta formación de hueso es una probable causa de que aumentara ligeramente la supervivencia de estos implantes. Este es el mismo grupo de Francia que publica este artículo. ¿Sí? Al disminuir el diámetro de los microimplantes, obviamente esto debilita la estructura, conduciendo a fracturas potenciales, ¿sí? Sobre todo cuando hay que hacer remoción para torques, ya sea para introducir o para sacar el mini implante. Aquí ellos refieren que la aleación de acero inoxidable es más fuerte que la de titanio, que las aleaciones que tienen titanio. Ok. Este grupo que estamos viendo ahorita, este artículo, es de Indianápolis. Ellos encontraron que, a diferencia de las aleaciones de titanio, los tornillos de acero inoxidable tienden a desarrollar una interfase de tejido fibroso entre el tornillo y el hueso, y esto reduce el torque de remoción, conduciendo a una remoción más sencilla. Es la única diferencia estadísticamente significativa que encontraron. Ahorita lo vamos a ver en una diapositiva después de esta. Y mencionan que el titanio es un material altamente biocompatible que permite la osteointegración directa del hueso al huésped. Sin embargo, el alto grado de osteointegración requerido para los implantes protésicos no es un requerimiento para los mini implantes como dispositivos de anclaje temporal, cosa que ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí está lo que les mencionaba. La única diferencia significativa que encontraron en este grupo fue el torque de inserción mayor de 9%. En este caso, en la clínica, ¿qué significa este torque de inserción de 9% más? Que tenemos que aplicar quizá un poco más de fuerza con la mano para introducir el mini implante. Ok, y el dolor es un tema muy interesante. Aquí es otro grupo que hizo unas encuestas. Ustedes saben que los trabajos de tipo encuesta son de menos validez, sin embargo ellos utilizaron algo que es estadísticamente más válido, que es la escala visual análoga, ¿sí? Y hicieron preguntas comparando el dolor de la colocación de los microimplantes con extracciones dentales, con la colocación de los separadores, con la alineación dental al inicio de un tratamiento de ortodoncia. Entonces no deja de ser un tema interesante. Y se concluyó que los pacientes normalmente tienden a sobreestimar el dolor anticipado con la cirugía de los microimplantes.
Muchas veces este dolor puede ser transmitido por el mismo operador, sobre todo en el caso de los alumnos que están muy angustiados y le hablan a los pacientes de que van a hacer una intervención quirúrgica y el pobre paciente ya se está viendo en un quirófano, cuando en realidad colocar microimplantes es algo bastante sencillo. El dolor posoperatorio fue otro de los hallazgos interesantes de esta encuesta. De la cirugía de microimplantes fue significativamente menor a lo que los pacientes esperaban y significativamente menor a la alineación dental inicial, ¿sí? Los pacientes aceptaban la cirugía de los mini-implantes y una de las preguntas era que si lo recomendarían a otros pacientes de ortodoncia y la mayoría contestaban que lo recomendarían ampliamente. Ok, el doctor Pérez Guarneros en alguna plática habló de que en caso de tornillos con poquita movilidad se podía utilizar el estericide. Yo anoté ese dato y lo he seguido haciendo y sí he notado que se llegan a fijar bien microimplantes que presentan un grado de movilidad mínima. Lógicamente, si el microimplante tiene muchísima movilidad, no va a haber ninguna sustancia en el mundo que nos ayude a fijarlo nuevamente. Este específicamente es el kit, el starter kit. Es chico, en este caso vemos muchos mini implantes en la zona de la rejilla, ¿sí? Normalmente yo les recomiendo a los alumnos que los coloquen en la zona central cuando son pocos. Ok, vamos a ver los componentes. Este es el kit más grande, que consta de un mango de desarmador corto y el mango de desarmador largo. En un principio venían por separado. En la actualidad aquí podemos ver el kit grande con el mango desarmador largo y el mango desarmador corto. Podemos ver el nuevo kit, ¿sí?, que consta solamente de una pieza que puede desensamblarse y tenemos el mango corto y el mango largo en una sola pieza. Bueno, y los vástagos pues también tenemos diferentes longitudes, ¿sí? Aquí estamos viendo dos de tamaño muy similar. El talón de Aquiles de esta marca en específico es esta goma que están viendo ustedes aquí. Estas gomas tienden a fracturarse y una vez que se fracturan estas gomitas, aquí ven esta pequeña perforación, tiene unas balines que sujetan la cabeza hexagonal de los mini implantes. Si esta goma se llega a romper, es muy difícil sujetar el microimplante y hacer movimientos de verticalización del mini implante. Recientemente, trabajando en la clínica de Valle con una alumna, la doctora Flores, nos encontramos con que el hule se estaba rompiendo ante nuestros ojos, cosa inverosímil, pero estábamos colocando microimplantes y ¡pum!, tronó el caucho ante nuestros ojos. Entonces eso fue traumante. En ULA Norte más o menos pasó algo similar. Y una sugerencia de uno de los alumnos como emergencia, si no tenemos en ese momento más vástagos, fue el utilizar, fue una sugerencia de Moisés Velázquez, un alumno de ULA Norte, utilizar cera de pacientes de ortodoncia en la punta para poder sujetar en ese momento el microimplante, lo cual resultó muy útil en ese momento la idea de este alumno. Muy bien, aquí estamos viendo los bocados de dos vástagos que son de diferente compañía y a simple vista dan la apariencia, la imagen de que son iguales, pero en realidad son bastante diferentes. Hay diferencias ahí que el ojo no las puede determinar, pero cuando quisimos trabajar un microimplante que no era de los que utilizábamos en la universidad con este vástago, simplemente no entró, en cambio este sí lo sujetó. Este es el mango desarmador que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Desconozco qué marca sea, es de alguna compañera. Hay, como les decía, muchas casas comerciales que lo manejan. Y no todo se hace de manera manual. En el caso de este contrángulo de bajo torque, de baja rotación, este es de fabricación brasileña. Y también se pueden usar los micromotores, que esto lo utilizan más específicamente los protecistas, pero como estamos viendo en este micromotor de Sirona, pues se puede regular el bombeo que por lo regular en los microimplantes no bombeamos, se puede regular el radio de rotación, aquí lo tenían programado 16:1, las revoluciones por minuto, los newtons, la dirección, en fin, esto ya es un lujo.
Aquí está el control. Y bueno, pasamos a lo que son las guías de inserción, una duda de muchos alumnos que les da un poco de temor al principio colocar los mini implantes. En este caso fue una que sugirieron en un congreso también de mini implantes organizado por Labodent en la Universidad Latinoamericana, en donde ustedes pueden ver por la parte inferior que es un doblez muy sencillo siguiendo los surcos principales de las fosas oclusales con un alambre delgado, y viéndolo por vestibular se hace un pequeño hélix. Este acrílico idealmente tiene que estar hecho de forma retentiva. Este se hizo en la universidad para la colocación de microimplante en un paciente de un alumno. Y bueno, la técnica es colocar un poco de anestésico en fondo de saco y posteriormente, ya anestesiado el paciente para ir ahorrando tiempo mientras la anestesia hace efecto, se coloca nuestra guía quirúrgica, ¿sí? Y la zona del hélix se presiona hacia la mucosa, como están viendo en esta diapositiva, y no significa necesariamente, vamos a ver, aquí en este caso está el hélix y la zona isquémica y la hendidura que deja, que eso lógicamente desaparece a los pocos minutos, pero como les decía, no significa que el centro del hélix vaya a ser como la mira telescópica, que exactamente ahí tiene que pegar el microimplante. Vamos a ver aquí una diapositiva. Aquí estamos viendo otro ejemplo más grande, más bonito. Lo mismo, la marca que deja el hélix, ¿sí? Entonces, al momento de tomar la radiografía con el dispositivo puesto, nos damos cuenta que a veces salen unas imágenes como de esta forma, ¿sí? El centro del círculo está cayendo exactamente en el molar. Entonces yo les decía, no significa que el centro del círculo vaya a ser donde queda el microimplante, es simplemente una guía. En este caso, podríamos el círculo dividirlo como si fueran en las horas del reloj, y podríamos hablar de que el microimplante idealmente se colocaría de la muesca a la una y probablemente unos 2 milímetros arriba. Ese sería el punto ideal. Esto nada más, esta marca es solamente una marca, no es que ahí lo vayamos a colocar. Vamos a ver otro ejemplo de imagen. Bueno, en este caso específico, aquí se determinó, no era el centro del círculo, pero digamos que lo que correspondería a las 12 del reloj, y ahí se está colocando la anestesia. Este mecanismo, más que anestesiar, que anestesia un poco la mucosa de esta zona, pero tiene por objeto perforar la mucosa. Al hacer una pequeña perforación, ya por ahí podemos introducir el microimplante de manera más cómoda. Normalmente, cuando hacemos esta perforación, les manejo a los alumnos la jeringa para que manejen la angulación a la cual queremos introducir el microimplante. Y bueno, en este caso están viendo ustedes, ese microimplante está siguiendo la misma angulación que tenía la aguja, ya tenemos nuestra marca, y de aquí en adelante todo es bastante rápido. Para trabajar estos instrumentos, el mango corto, el punto de apoyo sería la zona azul que estamos viendo en esta imagen de la mano, por lo mismo que es muy corto, y en el caso del mango largo, este sería nuestro punto de apoyo. Al hablar de punto de apoyo, hablo de que de manera inicial hay que hacer un poco de presión para que el microimplante penetre lo que es la cortical, que es la parte más densa de tejido óseo. Entonces hacemos presión y empezamos a hacer movimientos giratorios. En el caso del mango corto, ese era el punto de apoyo, y en el caso del mango largo, este es el punto de apoyo. Estamos haciendo presión y girando simultáneamente. De forma inicial es más importante la presión que el giro. Ya una vez que penetró, es más importante el giro que la presión. El doctor Isaac Guzmán, nos habla de la técnica combinada con 2 manos, pero desafortunadamente esa técnica requiere de un siguiente operador que esté haciendo la retracción de los tejidos blandos para poder hacer todo lo demás. Aquí están los movimientos rotatorios, que normalmente las cuerdas siempre tienen la dirección como todos los tornillos, la dirección para atornillar, siguiendo las manecillas, el sentido de las manecillas del reloj, pero existen tornillos que se fabrican con la cuerda fabricada para trabajarse en sentido contrario. Y bueno, aquí estamos viendo el inicio de la colocación y el final. Probablemente de una diapositiva a la otra haya pasado probablemente 1 o máximo 2 minutos. Esto normalmente toma muy poco tiempo.
y no hay necesidad de irrigar. Se habla del riesgo de provocar necrosis ósea por fricción. Normalmente cuando lo hacemos de forma manual, lo importante es trabajarlo de forma concéntrica y hacerlo con calma. Y de todos modos se realiza de una forma bastante rápida. Y ahí vemos ya el microimplante colocado. Y muy bien, esta radiografía corresponde al microimplante que acaban ustedes de ver. Aquí el alumno tenía mucha más confianza porque pueden ustedes notar esa inclinación hacia mesial de esa raíz del segundo premolar, lo cual nos está dando 1 kilómetro de hueso ahí para meter ese microimplante. Pero hay ocasiones en donde las radiografías se sobreponen con estructuras. En este caso, por ejemplo, alcanzamos a ver ahí la imagen de un TPA de cajas linguales y sin embargo se alcanza a ver que el mini implante está colocado perfectamente entre el premolar y el molar. Aquí vemos otro ejemplo de una guía quirúrgica y vean la imagen radiológica. Fíjense en este caso muy específico la poca cantidad de hueso que tenemos entre el 5 y el 6. En este caso sería más conveniente un microimplante probablemente de 1.2 milímetros de diámetro. Sin embargo, no deja de ser un poco más difícil el hecho de colocar un microimplante en este caso particular. Bueno, ¿y por qué? ¿Para qué? Pues ya a estas alturas del partido, yo creo que ya todos nos estamos imaginando, y más después de la clasificación que les di. La clasificación del Dr. Peck que les di es una clasificación muy sencilla que está hecha de manera didáctica, está muy lineal. Hay clasificaciones mucho más amplias de diferentes autores. Bueno, se puede utilizar como anclaje ortodóntico, ya lo hemos mencionado. En este caso es un paciente llevado con técnica Alexander, en donde no queremos perder nada de anclaje por la clase 1 canina. Ahí estamos haciendo una retracción del segmento anterior con la mecánica propia de la técnica, que son los loops de lágrima, y el microimplante está reforzando el anclaje, que a su vez está reforzándose desde el 6 hasta el 3 con un ligado en 8 por abajo del arco, en este caso específico. La diapositiva primera es una cita y esta corresponde al siguiente mes, toda la retracción que ha existido, y el canino sigue exactamente en el lugar en donde queremos que esté. Vamos a ver diferentes casos clínicos. Este es un caso clínico que desafortunadamente el color ahorita me brincó un poco a los ojos, pero es sacado de una revista mexicana y están haciendo una retracción del segmento anterior igual desde un microimplante con un arco segmentado. Aquí está el lado contrario, y simultáneamente están haciendo una rotación del canino ahí con una cadena elástica. Anclaje ortopédico, pues vamos a ver un caso más adelante que llevamos en la ULA Valle, de un caso en el cual se trató al paciente con corticotomías. Me voy a ir un poco más rápido. En este caso, esta paciente fue un caso de pérdida de anclaje. Es un caso muy interesante porque pueden ver ustedes el espacio que existe entre el 5 y el 6 y estamos colocando el microimplante. Ese 6 se determinó la extracción porque ya tenía una fractura, ya tenía tratamiento de conductos, entonces lo que se determinó fue llevar el 7 al lugar del 6. Si se fijan, está un poco fuera de oclusión el 6, y fue lo mismo que pasó con el 7. Ahí está el microimplante colocado. Aquí se alcanza a ver esa plataforma que les comentaba, extremadamente grande, y esto fue determinado por esta alumna. Ella quiso hacer una pérdida de anclaje con corticotomía. Eso es lo bonito de dar clases, que los alumnos siempre tienen iniciativa y siempre quieren estar aprendiendo. Obviamente se recurre a la literatura, pero no hay mucho reportado. Aquí se ve lo interesante de este caso. En realidad es que se desprendió el colgajo y posteriormente, al momento de cerrar el colgajo, la respuesta perigingival fue estupenda. En este caso tuvimos que hacer el doblez, adaptándonos a las inflamaciones del momento, y ahí estamos viendo la gran inflamación que existe después de esas corticotomías. Y aquí está el caso de manera inicial, el 7 llevado al lugar del 6. Si se fijan, también quedó vestibularizado, así estaba el 6 originalmente, y en la actualidad está más adelantado. Esta paciente, incluso hay fotos más actuales, pero podemos ver que se sigue perdiendo anclaje con ese 7. Este es otro caso muy bonito. Curiosamente, esta niña la empezamos tratando en ULA Valle y fue a ULA Norte a seguir su tratamiento sin saber que yo iba a estar el día que nos fue a buscar. Tenemos una falta de espacio absoluta para ese 5. Determinamos abrir el espacio, ¿sí?, con un instalador de molares tipo Jones Jig, y ahí está el Jones Jig.
A final de cuentas se colocó un microimplante para colocar el microimplante para colocar un anclaje ahí, individual. Y bueno, después de algún tiempo, aquí está el premolar que estaba palatinizado. En esta zona de aquí se alcanza a ver una inflamación. Estábamos pensando que se debía a la mala higiene de la paciente, pero no. Esta inflamación aquí se debe a que al doctor Velázquez se le olvidó retirar el microimplante una vez que lo dejamos de utilizar. Lo único que se hizo fue una pequeña incisión y se pudo retirar exitosamente el microimplante, que estuvo más de un año en boca. Por lo tanto, el tiempo que estén en boca no les debe de preocupar tanto. Es el mismo caso que acabamos de ver anteriormente. Hacer retracciones desde microimplantes con cursores como los que utiliza el doctor Trevisi, en este caso un paciente de la doctora Neira Yamal en Ulavalle también, con la alumna Danalina Osorio. Aquí están los casos de un torus. Esta es una paciente mexicana que presentaba un torus, también se evitó ahí una cirugía. Hay muchas sugerencias en la literatura. Aquí en este caso es una retracción de un distalamiento de molares también, desde 3 puntos de apoyo. En fin, los microimplantes tienen muchos tipos de uso. En este caso, vamos a ver de qué se trata porque no recuerdo. Ok. Estamos viendo muy poco espacio entre 6 y 7, que es donde queríamos el mini implante. Y lo que les digo a los alumnos, aquí sería ideal un tornillo de 1.2 milímetros, pero a veces tenemos que meter el gol que le exigía la selección de Argentina a Messi cuando jugaron contra Alemania en la final. Ahí está colocado ese microimplante. Este es un caso de una compañera, la doctora Fabiola Hernández, en donde ella utilizó 2 microimplantes, uno por paratino y uno por vestibular para hacer intrusión, pero vean la imagen radiográfica, da la impresión de que hay una iatrogenia ahí y en absoluto, todo está perfectamente bajo control. Casos de verticalizaciones de molares como este, en donde el tornillo está colocado de manera retromolar. No recuerdo específicamente este caso. Aquí son alumnos que trató el doctor Isaac Guzmán con una marca de microimplantes que no conozco. Sin embargo, vean cómo al no haber pantalla sí es factible que se pase un poquito el microimplante. Sin embargo, pues no tiene mayor complicación. Aquí estamos viendo una imagen que muy específicamente puse a propósito para que vean que el microimplante se colocó por debajo de la unión mucogingival, que estamos hablando de que aquí hay encía libre y siempre se recomienda en la literatura buscar la encía insertada, y en este caso muy específico tomamos una radiografía y casi aterrizamos en la cresta alveolar. Entonces, a pesar de que lo estamos trabajando, me voy a regresar otra vez, aparentemente muy por debajo, al momento de ver una radiografía apenas estamos agarrando hueso. Entonces, las imágenes clínicas no siempre son muy correctas. Este es un caso que tratamos con la doctora María Fernanda Pantoja de Venezuela. Lo exhibimos en un congreso también de microimplantes, en donde el caso ortodóntico lo llevó perfectamente con el doctor Consejo, con técnica Edgewise en Ulavalle, y se determinó extraer los 8 que están sobrepuestos con los 7 y verticalizar los 7. Estos 7 realmente los pusieron los alumnos de periodoncia. Yo quería específicamente tornillos de osteosíntesis, por lo que mencionamos hace rato. El diámetro de la cabeza puede causar inflamación, y vaya que si se nos inflamó este paciente. Sin embargo, a final de cuentas, logramos verticalizar estos 7. Esta no fue la última radiografía, fue la última radiografía antes del congreso en donde se presentó este caso. Y bueno, la fijación intermaxilar. Aquí hay otro caso en donde el alumno de ULA Norte lo que buscaba era intruir molares, intruir anteriores. Aquí hay casos en donde la paciente es de prótesis, lo único que buscan es verticalizar molares y hacer algunas pequeñas rotaciones. La paciente no tiene aparatología ortodóntica más que en unos pocos dientes, ¿sí? Este paciente es una paciente femenina, fue tratada por mi alumno el doctor Guillermo Aguilar Garza, ¿sí? Y realmente lo único que se buscaba era el uprighting o verticalización de los molares. Bueno, tenemos diferentes ejemplos de uso de los mini-implantes. Estos los pueden ver perfectamente en el manual de el doctor Ludwig Björk. Este tipo de aditamentos son muy buenos, pero ustedes tienen que ser muy buenos también para doblar alambre o tener un buen laboratorio para que coincidan perfectamente el microimplante y sus dobleces. En este caso, un TPA de cajas linguales. Diferentes mecánicas para, por ejemplo, intruir, en este caso con un cantilever apoyado en 2 microimplantes. En este caso, hacer disyunción en el caso de una ausencia de un 6, colocando algún tipo de resina
a 2 microimplantes. Esto yo no lo he probado, no he leído nada al respecto, pero son ideas que se sugieren en el mismo manual del doctor Ludwig Björk de Alemania, y ya últimamente se han presentado este tipo de casos. Este caso me lo pasó específicamente el doctor Andrés Giraldo de Colombia, que nos habló de CCO. En este caso, los mini implantes se colocan en un paciente en el cual piensan hacer disyunción, y después se hace la parte acrílica con tornillos tipo Leone, ¿sí? Se hacen perforaciones y después esto se polimeriza con resinas y directamente se hace. También el doctor Villavicencio ha presentado casos de este tipo. Yo personalmente todavía no los hago. En este caso particular que estamos viendo aquí, está hecho con tornillos de osteosíntesis para rebajar costos también. Y nada más son 2. Y bueno, para finalizar, el doctor Peck y la clínica SAI en Seúl, con quien tomamos el curso, mi colega la doctora Graciela Boyero y yo tomamos el curso, y aquí estamos con un grupo de estudiantes que lo tomaban. Él es el doctor Peck y su mano derecha, la doctora Judy Wo, que también tiene varios artículos publicados en el journal. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles su atención. Bueno, pues se nos pasó esta hora como agua, doctor, con un tema muy interesante, muy ameno, muy fluido. Y pues hay preguntas que me gustaría hacerle, doctor, para poder cerrar este tema y que nos pudiera dejar con tal vez los puntos más sobresalientes de la conferencia que el día de hoy nos hizo favor de dar en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. La primera de ellas, ¿por qué considera usted que el ortodoncista es quien tiene que colocar los implantes, doctor? Bueno, normalmente el ortodoncista es el que sabe el vector o la dirección de las fuerzas que necesita aplicar. Él sabe si necesita hacer movimientos intrusivos y retraer simultáneamente. Entonces lo ideal es que él coloque los mini implantes. Lo ideal es que los mini implantes estén colocados en sentido contrario a la fuerza que se va a ejercer, como la estaca de una tienda de campaña, que se coloca siempre en contra de la fuerza que se va a ejercer. Los mini implantes de manera ideal se deberían de colocar así, no siempre se puede, sobre todo cuando se hace retracción de segmentos anteriores. A veces en la zona posterior es muy difícil colocarlos en contra, pero lo ideal es que el mismo ortodoncista los coloque, que no dependa de terceras personas. A veces los ortodoncistas tienen un gran equipo, tienen periodoncistas, pero no siempre es el caso. Pues sí, es interesante el que nosotros como especialistas en esta área, que como bien lo comentaba hace rato, como que a veces nos da un poco de temor, ¿no? El tomar esta fase quirúrgica en la colocación de los microimplantes, que bueno. Retomar un poquito el hecho de tratar con sangre después de haber dejado eso es un poco difícil a veces, pero me queda claro que no todos los alumnos van a acabar colocando sus microimplantes, así como no todos hacen su mismo laboratorio, ¿no? A veces recurren a personas más expertas. Claro, pero así como el día de hoy nos acaba de dar una conferencia con todos estos temas básicos de la colocación de microimplantes, si los especialistas nos capacitamos, estaría la otra parte que la comentábamos hace rato, que si uno se dedica y lo hace de manera pues correcta, la cuestión para ser expertos es el estar practicando definitivamente, y haciendo, ¿no? Definitivamente. Claro que sí. Pues otro tema muy interesante, doctor, y que yo creo va pues relacionado con el dolor. ¿Qué le comentan los pacientes, sus alumnos en su práctica privada? ¿Qué nos podría comentar respecto al dolor relacionado a la colocación de microimplantes en ortodoncia? Normalmente los índices de dolor son muy bajos. Obviamente cada paciente tiene una diferente respuesta al umbral del dolor, pero en la mayoría de los casos me he dado cuenta que se ve exacerbado por el temor del alumno. En ese caso el paciente viene más espantado.
pero siempre les recomiendo que lo manejen de manera sutil, que procuren evitar la palabra cirugía, procedimiento quirúrgico, que le hablen al paciente con un poquito de más suavidad y sobre todo pues que practiquen antes de, obviamente, de ponerlo al paciente. En el caso personal lo practicamos en la universidad en mandíbulas de puerco, ¿sí? Pero siempre cuando colocan, sobre todo de forma inicial, siempre estoy yo ahí para respaldarlos. Normalmente cuando un microimplante fracasa, hay ocasiones en que el paciente llega con el microimplante en la mano, ellos mismos se los llegan a arrancar o el microimplante se desaloja por sí solo. Entonces, en realidad no podríamos estar hablando de dolor si el paciente tuviera que quitarse algo y le estuviera produciendo un dolor, pues como una espina, es mucho más doloroso, ¿no? Sí, claro. No, pues es como lo comentaba, un tema muy, muy de actualidad. Hay muchas casas comerciales, hay mucha oferta en el mercado. ¿Qué sugeriría, doctor, a todos aquellos que nos hacen el favor de vernos? ¿Qué sugerencia nos podría dar al respecto? Sí, definitivamente hay muchas marcas. Yo lo que vería es la disponibilidad, ¿sí? Sobre todo si estoy muy ocupado en la clínica, si me los pueden llevar al consultorio, eso sería un factor muy importante en mi caso. Obviamente los alumnos al principio me preguntan, yo no sé costos, pero más o menos tengo una idea, pero me preguntan a mí como si yo los vendiera y me da mucha risa eso, pero obviamente es un factor muy importante, ¿no? Los costos, claro. Pero cuando comparen costos, vean cuántos microimplantes les están dando y sobre todo, más importante que eso, la disponibilidad. En qué momento van a necesitar microimplantes y si realmente los pueden conseguir con facilidad o no. Eso sería muy importante. Claro. Y pues bueno, para cerrar el día de hoy con esta conferencia tan interesante, doctor, sus conclusiones, ¿qué nos podría decir como para cerrar el tema? Pues a mí es un tema que me apasiona mucho. Estoy consciente de que no todos los alumnos van a colocar microimplantes, pero yo les diría que lo intenten, los invito a que lo hagan y es como poner brackets. Al principio siempre cuando colocamos los primeros brackets tenemos mucho nerviosismo, pero conforme vamos colocando después se hace algo rutinario. Aquí sucede lo mismo y nos vamos perfeccionando conforme va pasando el tiempo. Entonces yo sugeriría que lo prueben, que se aventuren y que tengan un arsenal más amplio en su consultorio. Esa sería mi conclusión, invitarlos a que tengan un arsenal más amplio de opciones de trabajo. Y pues bueno, pues le agradecemos mucho, doctor Velázquez, pues a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, le agradecemos mucho su participación y pues me voy a permitir hacer la entrega de un reconocimiento, doctor, y lo vamos a leer. Dice: Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al maestro Fernando Velázquez Martínez del Campo por su participación en la conferencia virtual con el tema Fundamentos básicos del uso y colocación de mini implantes. Pues está firmado por nuestro presidente, el doctor Jacobo Pérez Insunza. Esta conferencia fue realizada el día de hoy, 19 de octubre del 2015, y pues ha sido un gusto, un placer haber estado compartiendo estos momentos con usted, doctor, y pues muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y pues si alguien estuviera interesado en poderse poner en contacto con usted, doctor, con mucho gusto, si le podemos dar el correo electrónico, con mucho gusto. Y pues bueno, ya si nos gusta decir el correo, doctor, su correo, sí, para que lo puedan anotar. Es casa con z pesca fer, todo seguido, @gmail.com. Otra vez, casa pesca fer, mis hobbies, @gmail.com. Y pues bueno, le vamos a pedir de favor que podamos firmar el muro, pues es una tradición en el colegio y pues bueno, si nos acompaña, doctor. Con mucho gusto. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos. Y pues seguimos aquí en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en aula virtual. Buenas noches.